Además, Jonathan cuenta con una trayectoria deportiva continua desde el 2004 en disciplinas de resistencia, iniciando en natación en aguas abiertas, natación en máster, para después competir en ciclismo de montaña. Y hoy nos va a presentar análisis de los procesos de entrenamiento, datos para un mejor rendimiento. Así que, por favor, démosle la más cálida bienvenida a Jonathan. Bienvenido, muchísimas gracias. Gracias por la presentación, gracias por estar presente en esta plática. Justamente como lo estuvo platicando, vemos una evolución del deporte muy marcada. Antes el deporte solo era ir a una cancha, corretear una pelota, correr. Ahora tenemos más datos, ahora tenemos demasiados datos. Todo porque en búsqueda de ser mejores, más eficientes, empezamos a ver esos pequeños detallitos o hacernos las preguntas de por qué pasa esto, por qué pasa aquello, y al buscar la respuesta nos dimos cuenta que no teníamos datos. En cambio, algo muy marcado, la medicina va evolucionando y constantemente tiene más respuestas para enfermedades, tiene más estudios para dar diagnósticos más precisos y al final de cuentas, al ser una rama que tiene que ver con la salud, somos completamente, ahora sí, motivados o influenciados por el avance tecnológico en la medicina y eso nos empieza a replantearnos nuevos conceptos y nuevas tecnologías para buscar esa solución. Ok, vamos a empezar por una parte bien sencilla. Aquí hay una pregunta muy fácil. ¿Quién usa reloj deportivo para hacer entrenamiento? 1, 2. Ok, de estos relojes, ¿usan alguna plataforma para poderlo aplicar? O sea, digamos, en este caso puede ser Training Peak, Strava, Garmin, las mismas de Apple Watch, que es la de Apple Heart, o simple y sencillamente vemos el resumen que nos deja el reloj y continuamos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Estos relojes, yo les puedo decir, cuando yo empecé en el deporte hace 25, 26 años, en la natación, la forma como nosotros medíamos era con un reloj, un segundero grande, de este tamaño, análogo, y te decía el coach, al 30, y tú sabías que tenías que nadar 10 cienes a ritmo de 1:15, entonces tú salías al 30 y el 30 se convertía en tu cero. Entonces quiere decir que al siguiente 30 iba un minuto, tú tienes que llegar al 45. Si tú llegabas 50, ibas más lento. Si llegabas 40, ibas más rápido, entonces no estabas cubriendo el objetivo. Pero no sabíamos qué estaba pasando, porque en el agua, si tú te sales del agua y te tomas el pulso, hay una pérdida de 10 pulsos, entonces es inexacto el pulso. Era puro feeling, era pura sensación y todo era ritmos. Y no teníamos ningún valor adicional a eso de medir, y la natación es un deporte de tiempos. Luego, salgo de la universidad y me entra la locura de hacer ciclismo de montaña. Y ahí empieza la diversión, porque ahí te das cuenta que apenas empezaban los dispositivos de frecuencia cardíaca. Estoy hablando esto 2000, más o menos 5 por ahí. Y empezaban los sensores de frecuencia cardíaca. Empezaba Garmin con unos relojes que a lo mejor algunos si lo ven se asustaría. Eran unas cosas como de tamaño de mi puño y lo traías parece que traías un celular en la muñeca. Y lo único que te daba era distancia, tiempo y velocidad. Corriendo era ritmo, en bicicleta, velocidad. Eran todos los valores que tenías y Polar te daba lo mismo y frecuencia cardíaca. Aunque Polar fue el pionero de empezar a llevar registros de o biométricas por frecuencia cardíaca, Garmin se lo comió al momento de meter el GPS. Y ahí, señores, esto cambió, porque ahí descubrimos que había más cosas que medir y que ver, ¿vale?
Ok, me encanta este análisis. ¿Alguna vez han visto una carrera de Fórmula 1? A veces, de vez en cuando, se ven unos señores enfrente de las pistas con unas pantallas. Son los Big Data Trainer, análisis. Estos cuates lo que hacen es analizar todos los sensores que tiene el auto, que créanme, tienen mediciones de todo, flujo de aire, presión, cualquier cosa del auto es medible. Pero esta información no solo se quedó en el auto, pasó al piloto. ¿Por qué? Porque, por decir un ejemplo, una vez me tocó entrenar a un piloto de moto de pista y cuando él entraba al apex de la curva a 250, casi 230, la frecuencia cardíaca se le iba a casi 180 grados, de 180 pulsos. Estamos hablando que él hacía un esfuerzo enorme para contrarrestar la fuerza G. Entonces, nos dimos cuenta que él necesitaba un entrenamiento de acondicionamiento físico basado en la intensidad, porque él era como si estuviera haciendo carreras de sprint constantemente, porque cada vez que salía de la curva, su frecuencia bajaba a 140 y volvió a entrar a otra curva y se volvía a subir. Entonces teníamos que hacerle toda una preparación para que él pudiera rendir. Ahora imagínense, esto lo estamos haciendo nosotros en lo sencillo. Estos jóvenes que tienen todo el dinero del mundo para poder invertir, ¿qué no tienen? Se dice que en los edificios donde está la Fórmula 1 hay como unas salas que dicen que son lo más parecido a la NASA, donde está el área que ve completamente los ingenieros que están viendo todos los datos, segundo a segundo, los comprimen, los ponen en números más sencillos o los grafican y los bajan aquí. Lo mismo pasa con los pilotos. Hay un grupo especializado que está analizando todos los biomarcadores, cuánta sal pierde, cuánto suda, la frecuencia cardíaca, la cantidad de lactato que se gasta, por decir, esto es una innovación que tiene, me acabo de enterar hace como 15 días, que a alguien ya se le ocurrió medir el lactato a través del sudor. Cuando el lactato se mide por sangre, y normalmente lo que hacías, tú hacías una prueba de esfuerzo y te sacaban sangre de la oreja, del lóbulo o del dedo, y te traían a piquete y piquete. Ahora te pones dentro de tu banda de frecuencia cardíaca un sensor a un costado con una plaquita y conforme va midiendo el sudor, te va dando los micromoles de lactato que va generando tu cuerpo. Entonces, en tiempo real, tú puedes ir diciendo si fisiológicamente tu cuerpo está teniendo un mayor desgaste o no. Algo que la verdad, eso sí pasa la evolución a otro nivel. Quiere decir que si esta información o esta tecnología ya está al alcance de nosotros, obviamente barata no es, pero tampoco es imposible. ¿Qué tienen ellos? ¿Qué miden? ¿Qué están controlando? Porque todo lo que para ellos empieza a ser tecnología, digamos, caduca, es la que baja el deporte. Imagínense lo que están desarrollando para cada piloto en secreto. Es impresionante. Ahora, vamos a hablar de lleno cómo funciona el ecosistema del entrenamiento, ¿vale? Partimos de una forma sencilla, que era el hacer un esfuerzo, ¿vale? El atleta, sea el deporte que sea ciclismo, sea triatlón, natación, puede ser fútbol, bádminton, lo que quieran, pádel, generamos datos. Cualquier esfuerzo físico que realicemos, hasta caminar, genera datos. ¿Por qué? Porque hay un incremento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la temperatura, en consecuencia hay contracción muscular, hay desgaste, hay fatiga, y cuando no entrenamos, también podemos medir nuestro entrenamiento de recuperación. Cuánto dormimos, qué calidad de sueño tenemos, cómo actúa nuestro corazón, el famoso HRV, que
los scores de sueño y todos esos detallitos nos van ayudando a tener muchísimo más información. Entonces, ahora que tenemos información, nos ayuda a tomar mejores decisiones. Vamos a poner un ejemplo. Todos se dieron cuenta que hace 2 semanas, ¿qué fue? Sí, se rompió el récord del maratón y ha sido un escándalo, porque fue algo brutal lo que hizo. Pero esos datos o esa predicción que ellos hicieron para que él pudiera romper el récord, empezó de aquí, para que cuando él estuviera compitiendo, tuviera toda la tecnología y todos los elementos para ir tomando decisiones kilómetro a kilómetro en si apretaba, aflojaba o mantenía el ritmo. ¿Por qué? Porque esto hace 20 años era un Casio que nomás tenía cronómetro, no tenía lap, solo corría y paraba. Entonces tú salías corriendo y tenías que llevar la cuenta. Había quienes se ponían en el antebrazo cuánto tenías que acumular a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, y así te ibas, y decías, al 21 tengo que pasarlo, en su caso, abajo de la hora. Pero, ¿qué pasaba si pasaba más rápido o pasaba más lento? ¿Qué era lo que estaba pasando en mi organismo? O sea, hice más rápido mi medio de lo que yo tenía considerado hacerlo. Entonces, con la estrategia, tú sabes que si se te pasó la intensidad, va a haber una consecuencia en tu rendimiento. Pero esa consecuencia va a generar mayor consumo de carbohidratos, mayor fatiga y mayor pérdida de electrolitos. Entonces, tú tienes que ajustar en tiempo real ese, no digamos error, pero ese desfase en la estrategia. Entonces, gracias a que ahorita tenemos toda la tecnología para poder medir en tiempo real, podemos hacer ajustes reales en tiempo real. Ahora sí, científicamente comprobados o con un sustento científico de si me pasa esto, hago esto. Y no solo le doy hasta que truene, que es el famoso dicho, si no duele no sirve. Si a mí me lo preguntan, si duele, algo está mal. Yo siempre en mi profesión tengo algo muy claro. El dolor está mal conceptualizado. Dolor es lesión, fatiga es cansancio. Cuando alguien me dice, me duelen las rodillas, no quiere decir que estaba entrenando fuerte, quiere decir que algo hizo mal, que le está generando una lesión en la rodilla. Pero cuando me dicen, ay no, me duelen mucho los músculos, esa persona está haciendo algo bien, porque los músculos tienen la fatiga que se esperaba. ¿Ok? Ahora, hacemos ese maratón. Viene el tiempo de revisar las estadísticas. Yo les pregunto a ustedes cuando terminan una actividad. ¿Quién revisa parte del ritmo promedio, la distancia y el tiempo? Otro valor. Cuando entrena, cuando corre, cuando hace un ejercicio. O si es que lo revisan. ¿Qué revisas? Muy bien. Muy bien. Ahí tienes un punto. Revisas con la sesión anterior. Pero para que realmente sea real, tienes primero que considerar que sea a la misma hora, mismas condiciones de humedad, misma intensidad, mismo entrenamiento, porque entonces no va variando. Por decir, a mí me pasa mucho en Strava, que es una muy buena plataforma, no me gusta, de hecho la tengo nada más porque es el Facebook del atleta, pero mucha gente me consta que me dice, ¿por qué corriste tan lento hoy? Y yo, ¿por qué corrí lento? Es que estabas corriendo a ritmo de 6 y yo, sí, pero tenía una serie que estaba haciendo 800 a paso de 4. Entonces no estaba corriendo lento, pero con los tiempos de recuperación, mi ritmo promedio se hace más lento. Eso no quiere decir que corro lento, sino que estoy en un proceso de entrenamiento. Entonces, si yo solo analizo los datos por los promedios, varía bastante.
Y en esos promedios, estadísticamente, tenemos un pequeño problema. Porque cuando tú promedias, va a promediar el pico máximo y el pico mínimo. Y sobre eso me va a sacar una media. Pero ¿qué pasa si quitamos el mínimo y el máximo? Ya es una normalizada. Entonces ahí sí ya es un valor más real. Y ahí es en donde entra el secreto del deporte. En la vieja escuela siempre nos decían que el verdadero secreto de entrenar bien era hacer el mismo tiempo, ni un segundo más, ni un segundo menos. Mismo esfuerzo todo el tiempo que tocara la serie. Si eran 10,800 corriendo a ritmo de 4, era 4. No era 4,5, 4,10, 3,50, 3,40. ¿Por qué? Porque eso no pasa nada. No sirve para nada. ¿Por qué? Porque si yo me cambie estadísticamente a 3,50, ¿qué quiere decir? Mi frecuencia cardíaca ya va más arriba, mi gasto energético aumentó, mi fatiga aumentó, estoy en otra zona de entrenamiento. Entonces, en lugar de hacer un entrenamiento donde a lo mejor estaba buscando estímulos de V2 max para mejorar mi umbral, ahora estoy haciendo trabajo láctico. Entonces, ya cambió. Estoy haciendo trabajos de velocidades que de nada sirve durante un 800 porque estamos hablando que son cerca de 3 minutos. O sea, me estoy desgastando de más. Ni siquiera va a servirme. ¿Por qué? Porque mi cuerpo, si yo quisiera trabajar anaeróbicamente, necesito hacer esfuerzos abajo de 30 segundos, máximo un minuto. Si yo me voy a más, entonces estoy haciendo otra zona. Entonces, ¿qué pasó ahí? El entrenamiento, como les digo a mis atletas, lo agarraste, piensa en una hojita, esta servilleta, te pones a entrenar, ves el entrenamiento, lo haces, lo reviso yo, dices esto y a la basura. Eso fue el entrenamiento que me hiciste. ¿Por qué? Porque si estábamos estipulando una estructura y tú le cambias la estructura, entonces ya no es un entrenamiento planificado. Es un entrenamiento, ahora sí, de percepción, de sensación. Y al final de cuentas, ¿para qué tienes un entrenamiento planeado que tiene un objetivo que va a hacer un efecto a X número de semanas para que el día de la carrera rindas bien? Si vas a hacer lo que quieres. Es un pequeño detallito y se los digo porque el deporte es exacto. Esto es lo que nos dan los datos. Nos enseñan a ser exactos. No más y no menos. Ahora, la interpretación avanzada de datos. ¿Qué es eso? Hay unos software que te pueden revisar segundo a segundo cuántos pulsos hacías, la inclinación, la temperatura, la cantidad de sudor, la pérdida de sales. En el caso del ciclismo puedes medir las veces de la cadencia, que es el número de veces que pedaleas por segundo, bueno, por minuto, la potencia, los watts que generas, que es la energía que desarrollas al girar el pedal, el torque, que es la fuerza con la que presionas el pedal, y todos esos valores te van dando datos para saber en dónde estuvo el error. ¿Por qué se salió de zona? ¿Y por qué esto no sirve? ¿O por qué no nos va a generar el efecto planeado que se tiene para un evento a por lo menos 16 semanas? Porque ningún entrenador te planea a un mes, a 4 semanas. Todo va pensado a futuro. Puede ser a corto, mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque todo lo que tú vas haciendo, sabes que va a tener una consecuencia fisiológica. Cualquier adaptación fisiológica en el cuerpo tarda 3 meses. A partir de 3 meses empieza a haber procesos de adaptación en el cuerpo. Entonces, cada 3 meses tú vas a ver una mejora o vas a empeorar. Todo depende. Yo les digo mucho, la gente reniega mucho de hacer la zona 1, que es el de recovery, que es el Fat Max, donde se quema la grasa, y me dicen, es que tengo que caminar. Y les digo, así de mal está tu condición, porque tú podrías o deberías de correr en zona 1, pero si tu frecuencia cardíaca empiezas a correr y se dispara a zona 5,
quiere decir que tienes una pésima adaptación cardiovascular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú no puedes empezar corriendo, tienes que empezar caminando para empezar a hacer que tu cuerpo funcione adecuadamente e ir haciendo el proceso de adaptación. Y dicho eso, ese análisis es el que nos va a dar. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver los picos de recuperación. De ahí nos vamos a dar cuenta que no está cumpliendo lo que se necesita. Y por último, tenemos la predicción, que esa, por medio de plataformas que utilizan, gracias a bendita IA, aunque algunos dicen que nos vamos a quedar sin trabajo, yo digo que si la sabemos usar, vamos a tener más trabajo. Pero gracias a estas nuevas tecnologías, a mí ya me pueden decir, en 3 meses, cuánto aire voy a tener en contra, qué humedad, la cantidad de calor, la cantidad que necesito de carbohidratos por hora que debe de consumir mi atleta, la cantidad de sodio que tiene que consumir, la cantidad de watts que debe de mantener para que él, hablando digamos en un enfoque, en un Ironman que es nadar 3.900, rodar 180 kilómetros y correr 42 kilómetros, no puedes dejar nada al azar, todo está medido. Entonces tú tienes que saber que cuando se va a meter, de qué lado son las corrientes, la cantidad del oleaje y la velocidad de las olas, para saber cuánto tienes que ajustar el ritmo, porque va a tener que lidiar con la corriente. Luego viene la bici, el viento, la humedad, la temperatura, son factores importantes. Y corriendo tienes lo más pesado, que ya tienes la fatiga acumulada y aparte ya llevas todo el día en el sol, la humedad empieza a ser otra vez alta porque ya empiezas a correr ya tarde. Entonces tienes que crear las herramientas para que ellos puedan bajarse a correr enteramente. Por decir un ejemplo, un Ironman profesional te rueda 180 kilómetros a un promedio de 42 kilómetros, 40 kilómetros por hora promedio, dependiendo el atleta, con pulsos entre 125 y 135 latidos por minuto. Cualquiera de ustedes intente mantener más de 4 horas ese pulso, van a caminar. O sea, estamos hablando de una adaptación increíble, pero es gracias a que están cuidando todos esos pequeños detallitos y esa estrategia saben que si él puede mantener la bicicleta en zona 3, que es el famoso sweet spot, que es entre zona 3 y zona 4 de su esfuerzo, va a poderse bajar a correr un maratón arribita de las 2 horas 20, 2 horas 10, 2 horas 30, dependiendo del caso. Que ahora sí, en el maratón estamos hablando que va a correr con frecuencias cerca de umbral, estamos ya pegando zona 4, zona 5, o sea, ya se está jugando la vida y la muerte en la carrera. Pero no es lo mismo que él empiece la bici con frecuencias de zona 4, zona 5. ¿Qué va a pasar cuando llegue a correr? A caminar. Va a caminar y a caminar y a caminar medio maratón por lo menos. Y la otra mitad va a ser entre trotando e intentando correr. Pero esa es la realidad. A ver si me da. A ver, no, creo que la siguiente porque no la tiene. Ok. Estos son los sensores que actualmente podemos conseguir en el mercado. Más o menos estamos hablando sensores, no puedo decir que son económicos porque realmente no van a ser económicos, pero que los podemos encontrar desde relojes que van desde los 2,000, 3,000 pesos hasta relojes que cuestan cerca de 30,000 pesos. ¿Vale? Ahora, hay una diferencia. Para poder tener todos estos datos, desgraciadamente necesitamos tecnología avanzada y esa normalmente está en un nivel de costo un poquito elevado. ¿Vale? Ahora, tengo un Garmin, ok, tengo el reloj. ¿Qué me falta? Tiene sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca, ok. ¿Funciona?
Sí y no. ¿Por qué? Porque va a depender si en la posición donde lo pongas, lo apretado que esté el reloj y las intensidades que manejes. Si tú manejas intensidades altas, normalmente hay un error de 10 pulsos, que 10 pulsos es el cambio de una zona a otra. Entonces el error es muy grande. Lo ideal sería una banda cardíaca. De hecho, las bandas cardíacas en la actualidad son tan precisas, casi como si fuera un electrocardiograma. O sea, puede perfectamente, hay aplicaciones para sacar la variabilidad cardíaca, que es el HRV, que mide los segundos o los microsegundos entre cada latido. Entonces tú puedes poner una aplicación, bajas una aplicación en el celular, te pones una banda, enlazas Bluetooth y puedes ver tu corazón perfectamente cuando te brinca tu arritmia, como atleta de resistencia. En mi caso yo tengo una arritmia doble, por tantos años en deporte de resistencia. No es nada malo, pero es normal por el corazón crecido. Y ahí se ve perfectamente cómo me brinca. Se calma y luego otra vez brinca. ¡Puc, puc! Hago esfuerzo y se quita. Ahora, gracias a la banda cardíaca pudimos detectar más cosas que ya nos da lo que es la variabilidad cardíaca, la recuperación de nuestro corazón, que es el sistema parasimpático y simpático, que lo que hace nos mide la fatiga y nos puede decir realmente qué tan cansados o qué tan descansados estamos. Les voy a platicar una anécdota rápida que me pasó a mí. Cuando Michael Phelps rompió el récord, de las medallas, fue en Beijing 2008. ¿Sí estamos bien? Sí, de las 14. Ok. 2007 voy a un congreso de natación aquí en la ciudad de Guadalajara y invitan a un nadador olímpico a que dé una charla. Era Jason Lica. No, se me fue el nombre. Bueno, ahorita me voy a acordar. Él se encargó de hacer el relevo de 4 por 100 libres de Michael Phelps y solo tuvo 2 medallas que estuvieron en riesgo. Una fue la del relevo, le iba ganando el francés, iba casi un cuerpo adelante y el americano lo remontó y ganó la medalla en el toque para que Michael Phelps pudiera romper el récord. Cuando yo lo escuché hace un año antes o 2 años antes, no recuerdo bien, él tenía 34 años, ya era un atleta viejo para ser olímpico, ya se consideraba alguien que ya no tenía futuro en el alto rendimiento en Juegos Olímpicos y menos promesa medalla. Y cuando escuchaba la plática, él decía, yo ya no estoy joven. Me dice, y ya lo entendí. Ha sido lo que más trabajo me ha costado. Ahora entreno en horarios, ya no me levanto temprano. Ahora le doy prioridad a mi sueño, a mi recuperación. Si un día me levanto y me siento cansado, ese día hago un entrenamiento más relajado. Pero si me siento bien, hago mi entrenamiento duro. Entonces él adaptaba mucho su entrenamiento según cómo se iba esforzando. Y estamos hablando que era pura sensación, no teníamos estos datos. Acabo de preparar a un atleta para el maratón de Boston, un pequeño jovencito de 65 años, no 64, porque el próximo año cumple 65 y vamos por el Ironman, va a ser su regalo de 65. Y este señor, obviamente la edad ya no es la misma. Cada año estábamos haciendo un mayor. Íbamos por Boston y nos dábamos cuenta que se cansaba mucho y no se me alcanzaba a recuperar. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Medir esto. Empezamos a medir la recuperación. Y ahí nos empezamos a dar cuenta que si le damos prioridad a su recuperación más que al estar cumpliendo volúmenes de entrenamiento, el resultado al final fue muy bueno. Hizo un excelente tiempo a pesar de que Boston es una ruta muy difícil. Y lo mejor de todo es que terminó el evento y 15 días después ya estaba otra vez corriendo y se siente entero. Cuando maratones atrás terminaba fundido, hasta se aventaba de 1 a 3 meses en poderse recuperar para regresar a entrenar sin que se sintiera cansado. Ahorita ya está entrenando normal. ¿Por qué? Porque estamos respetando el ciclo de vida. Él ya no está joven, ya no es un chamaco de 20 años y ¿a quién no le ha pasado cuando estábamos en la universidad? Nos íbamos de farra, nos poníamos una buena, llegábamos a la universidad y sin problema nos echábamos la clase en vivo
y perfectamente podríamos ir otra vez a la noche a seguirla y no pasaba nada. Ahorita, cualquiera se desvela y se regresa y al otro día tiene que trabajar temprano, está en automático. Ya no da lo igual, ya no da lo mismo el cuerpo. Ahora haciendo ejercicio, imagínense lo que pasa. Ahora, ¿qué más tenemos? Temperatura. Son unos parches que se ponen en el hombro y que te van diciendo la temperatura corporal a cuánto va ascendiendo. Eso nos ayuda para poder trabajar adaptación a climas de calor. El estrés es un valor numérico que se saca por el esfuerzo que hacemos entre el tiempo y la frecuencia cardíaca, nos da el famoso TCS, que es el Timing Score Stress. Y ese lo que nos ayuda es a darnos un número matemático para poder determinar si el atleta está asimilando la carga, se está fatigando o se está haciendo menso. Así de sencillo. Son 3 valores. En Strava los manejan como fitness, fatiga y creo que condición, o normalmente le ponen forma. Ahí va variando dependiendo de inglés a español. Pero son esas 3 variantes. La condición nos va diciendo cómo el cuerpo va acumulando cansancio. La fatiga, obviamente, es el valor que nos va diciendo qué tan cansado estás, pero la forma nos va a decir si se está asimilando o no el entrenamiento. Cuando el valor es muy negativo, quiere decir que está muy cansado. Eso puede estar bien dependiendo en el objetivo de entrenamiento que estés. Pero si tú estás en un entrenamiento de base para agarrar condición y él tiene números muy negativos o positivos, quiere decir que algo está haciendo mal. O está entrenando a altas intensidades o simple y sencillamente no está entrenando. Y los números son fríos. Llega la competencia, le va mal y antes te echaban la culpa. Es que tú, a ver, espérame, agarras, revisas, aquí, tú tenías que cubrir tanto entrenamiento, hiciste menos, tus datos son estos, el error fue tuyo, tú no entrenaste. Yo cumplí mi trabajo en estar haciendo toda la planeación y cuando vi los errores los corregía y te lo decía y aún así no entrenabas. Otro, la glucosa. Gracias al avance de la ciencia tenemos para la gente que es diabética que puede medir la insulina en tiempo real. ¿Para qué nos va a servir eso? Nos va a servir para darnos cuenta de cómo están los picos de insulina, porque como constantemente tenemos que estar comiendo, debemos de evitar que la curva de glucosa se caiga. Porque si nosotros tenemos una caída de curva de glucosa y hacemos una ingesta alta de carbohidratos, o dicho de otra forma, de glucosa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la insulina se dispare. Entonces el pico va a ser peor. Entonces lo que debemos de hacer es mantener una curva estable. Y para eso nos sirven de hecho, se considera doping tecnológico. En un evento oficial no lo puedes traer, porque obtienes ventaja al saber cómo va tu glucosa para comer. Pero lo usamos para entrenamiento. El medidor del lactato que comentaba a continuación. Y ahora tenemos los de rendimiento. Los potenciómetros que empezaron en ciclismo, viene muy fuerte para atletismo. Ya muchos atletas lo están utilizando. No son caros a medias. Están rondando entre los 8 y los 12 mil pesos. Van en las agujetas. Y esos sensores no solo te dicen la cantidad de watts que generas. Te dicen con qué parte del pie pisas. Si pisas con antero, medio o posterior del pie, si pisas cuántos segundos del lado derecho, cuántos del lado izquierdo, pero en una forma precisa. Garmin hace una simulación con el podómetro de la banda. Aquí no, aquí estamos hablando totalmente de la fuerza al aplicar para poder controlar mejor las cargas. Como lo dije, los podómetros hacen función. La cadencia es las veces por minuto, ya sea que corramos, que pedaleemos, que braciemos, pero eso por el largo de la zancada, de la brazada o el número de pedaleadas, se puede hacer una simulación muy sencilla del tiempo que tardarías en recorrer una distancia. Un ejemplo, si sabemos que tu cadencia o tu paso es de 80 centímetros y tienes una cadencia de 170, haces una pequeña formulita y puedes más o menos pronosticar cuánto tiempo tardarías en recorrer 5 kilómetros. De una forma muy sencilla, pero lo sacas.
El torque, como les dije, es la fuerza que generas al aplicar, o la forma o la unidad de medida para aplicar fuerza. Ahora, la unidad de medición inercial. Estos son sensores que se los ponen a los atletas para hacer test de eficiencia mecánica. ¿Qué quiere decir? Tú se lo pones digamos, a un saltador y al momento de hacer el movimiento, la ejecución del salto, nos va a decir los músculos, cuál trabajó y a cuántos watts, a cuánto torque, y así vamos a saber qué músculos están activados y cuáles no están activados, sabiendo cuáles son músculos primarios, cuáles son secundarios y terciarios en el movimiento o la ejecución del movimiento. Si, hablando de ciclismo específicamente, yo sé que cuando presiono el pedal, mi músculo de acción principal va a ser glúteo, y pongo los sensores y me sale que el músculo principal es cuádriceps, ¿qué quiere decir? Que hay un error en la cadena al momento de aplicar la fuerza. Puede ser por posición, técnica o debilidad. Y ahí es donde te das cuenta. Obviamente, el GPS nos ayudó a tener estas tres. ¿Por qué? Porque el GPS lo que nos hace es que nos dé en tiempo real cómo va a estar el terreno. No es lo mismo que digas, voy a salir a correr media hora con una inclinación al 1% que con el 10%. 10% es una subida que prácticamente subes caminando. Y el desgaste y el esfuerzo no va a ser lo mismo. Y antes era algo muy relativo, pero ¿qué tal si en esa subida a la mitad hay un descanso y baja al 2%, te permite recuperarte? Y la siguiente subida ya no es al 10, es al 5. Entonces, gracias al GPS podemos saber cuánto dura cada una y así poder ajustar lo que viene en cada terreno. A ver, déjame, ahora sí me dejan. No, siguiente, por favor. Ahora, las plataformas más usadas normalmente es Garmin, Polar, Training Peak para la gente que está en el mundo de entrenamiento estructurado, WOP, que se puso muy de moda porque LeBron James la empezó a usar antes de que la marca ni siquiera lo patrocinara. Y muchos corredores de Fórmula 1, casi todos los deportistas de alto rendimiento la usan. ¿Por qué? Porque esta te mide la recuperación. Es un brazalete que va en la mano derecha y en las mañanas tú la revisas y te va a decir, ¿estás apto para entrenar o no estás apto para entrenar? ¿Por qué? Porque te va a decir que no te recuperaste. Y durante el día te va mandando alertas para decirte, te hace falta tomar agua, necesitas descansar, estás muy fatigado o estás bien, puedes volver a entrenar si tú quieres. Es una chulada, como todo, y no es cara, porque bueno, caro es relativo, cuesta alrededor de 7, 8 mil pesos el año, y cada año hay que comprar un reloj o en su defecto renovar la suscripción anual. Y cada año hay otro que es un anillo que se llama Orling, y es más o menos lo mismo, anda sobre 6 mil y es un anillito y te mide el tiempo de recuperación, pero la buena es esta. Y estas de aquí son las que tenemos, que son, digamos, con las que empezamos todos. Empezamos con un reloj sencillo y usamos estas para poder hacer como un conteo de cuánto estamos corriendo y tener estadísticas, motivarnos un poquito de si vamos bien, vamos mal. ¿Vale? Siguiente, por favor. Ahora, aquí es donde la cosa se pone divertida para los que nos gusta la tecnología. Curiosamente, tenemos en el mercado que actualmente yo conozco, son estas 4 para medir rendimiento en números reales. Golden Sheet es un software de análisis de datos avanzados donde te puede desglosar segundo a segundo toda una actividad y te puede calcular errores. Tiene una opción que es como si fuera una hojita de Excel donde tú le pones anomalía y te empieza a decir dónde están las anomalías y ahí busca cosas que se salgan de la actividad, ya sea aumento de frecuencia cardíaca, aumento de potencia, y eso te ayuda para buscar errores. Esta normalmente se utiliza para dar seguimiento al rendimiento, pero en una cuestión muy concreta. Yo normalmente la uso más para competencias, para hacer el análisis profundo de competencias, y lo mejor de todo, licencia gratis.
La segunda, más intuitiva, más sencilla, intervals. Intervals es un análisis de forma real. ¿Qué te va diciendo? Intervals te va diciendo si la carga de entrenamiento que vas teniendo es correcta y lo mejor de todo, que por medio de algoritmos matemáticos te va determinando tu umbral de frecuencia cardíaca, tu umbral aeróbico, tu umbral de potencia, tu umbral de carrera, te va diciendo tu frecuencia de recuperación, te da la curva de potencia, la curva de ritmo, o sea, te da muchas herramientas para poder afinar y hacer un entrenamiento muy, muy específico y sobre todo tener un control del avance. Training Peak tiene una opción que se llama Premium y para los entrenadores tenemos que comprar una licencia mensual en la cual nos ayuda a tener unos marcadores para darnos cuenta cómo va el rendimiento de los atletas, si están funcionando bien, si las cargas de trabajo están adecuadas, pero lo mejor de todo, que es un universo. Este es un ecosistema donde no solo revisas, también creas. Y una vez que creas, le sale al atleta en su reloj y, por decir un ejemplo, yo le pongo, vamos a nadar 10 cienes. El atleta llega a la alberca, pone la actividad en su reloj y le va a estar pitando cada vez que le toca salir. Y si se sale de zona, ya sea de frecuencia cardíaca o de ritmo, va a pitar y le va a decir, estás fuera de zona. ¿Qué quiere decir? Que tengo que bajar el ritmo para irme a una zona más mantenida. Y si voy muy lento, me vuelve a pitar. Yo digo que es un coach digital y lo tienes en el reloj activo durante toda tu sesión de entrenamiento. Por eso digo, el que a pesar de eso no entrena bien, es porque no quiere. Y tenemos Workout, que es una aplicación de análisis de datos igual que Golden Sheet, pero creada por Training Peak y tiene un costo de licencia única, más o menos como de son como 5,000 pesos aprox. Y aquí es específicamente para ciclismo. Esta es lo único que nos va a decir, nos va a dar datos de ciclismo, pero a profundidad. Siguiente, por favor. Ahora, estas son plataformas que normalmente yo utilizo en el triatlón para hacer simulaciones. Vamos a aplicar la primera. Aero es un sistema por medio de IA y modelado 3D para simular el flujo de viento en un ciclista. Por decir, si tú vas a rodar 180 kilómetros, que son alrededor de 6 horas, el aire como lo enfrentes va a ser crucial. Un ejemplo, un Ironman, el Full Iron que tenemos aquí en México es Cozumel, de lo cual son 3 vueltas a la isla. Normalmente a partir de la vuelta 2 y 3 llegamos a tener ráfagas de viento de 35 kilómetros por hora. Si él no baja la cabeza, no sube los antebrazos, no tiene una posición más aerodinámica en ese rango, ¿qué va a pasar? Va a tener mayor desgaste, entonces su esfuerzo va a ser mayor y eso nos va a afectar. Regresamos, por favor. Ahora, Windy. Esta es una aplicación que tiene todo lo que tiene que ver con el clima, pero en cuestiones de navegación o nadar en aguas abiertas, de hecho en el mar, es genial. Nos regresamos, por favor. Se pasó. No, en Windy, por favor. Ponle home. Aquí está. Ok. Esta lo que nos dice es la cantidad de olas, lo alto de las olas y la velocidad de las olas. Y eso nos va a ayudar a determinar qué tanto esfuerzo va a tener. Ahora sí, la que sigue, por favor. Home. Esta es una aplicación, es una app web en la cual es de licencia libre que tú puedes hacer. Yo en este caso puse la ruta del Giro de Guadalajara, la de medio Giro, fueron 73 kilómetros, y te va diciendo la inclinación, segmento, cuánto dura. Y eso te sirve para poder crear una estrategia. Siguiente, por favor. Ahora, Best Bike Split es una aplicación de simulación de ruta con mis valores de potencia, de frecuencia cardíaca
me puede establecer con la ruta que yo creé anteriormente, me va a decir cuánto tiempo calcula que voy a hacer en el evento. Está calculando que va a ser 1 hora 51, que voy a rodar aproximadamente 39 kilómetros por hora y que necesito mantener un watts promedio de 196, una normalizada de 218. ¿Qué quiere decir? Que si yo uso eso como referencia, puedo pronosticar cuánto voy a hacer. Siguiente, por favor. Ahora, esta es parecida a la de Windy, pero esta lo que me va diciendo es el ciclista, en dónde va a tener el viento, a qué velocidad, y también me considera un factor de retraso, de aumento al tiempo, por el esfuerzo que me va a generar el aire en contra. Por decir, hoy me tocó conocer a un atleta que hizo la baja Tijuana a Los Cabos y me dijo que en una zona le tocaron ráfagas de viento al 40 kilómetros por hora. Entonces decía que lo tumbaba de la bici, porque había una bici de bikepacking. Le dije, si tú me hubieras dicho que ibas a hacer esa ruta, yo te lo hubiera simulado y te hubiera dicho dónde estaban las ráfagas de viento para que tú te fueras prevenido y no estuvieras descubriendo las kilómetro dónde iba a estar las corrientes de viento. Para eso sirven este tipo de software. ¿Regresamos? Y por último, tenemos Full de Google. Esta acaba de lanzar. De hecho, el que la inventó es un nutriólogo muy famoso, metodólogo, de mi gusto, de los mejores de habla hispana hoy en el momento, Chemar Guelles. De hecho, me gusta mucho estudiar con él. Y él creó un algoritmo para poder predecir la cantidad de hidratos de carbono y de sodio que necesitas consumir de mililitros para un evento de ciclismo. Por si él nos dice que para yo poder hacer ese evento necesito 2 bidones, beber entre 20 minutos, los cuales van a ser 60 gramos de hidrato de carbono por bidón, de los cuales voy a estar tomando tragos de 100 mililitros más o menos, y debo de tener más o menos un objetivo de 110 miligramos de sodio. ¿Para qué es esto? Para que no me calambre y pueda rendir de principio a fin, ¿vale? Regresamos, por favor, y ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Les voy a enseñar la misma actividad en diferentes plataformas. Este fue el evento que yo hice en el medio fondo del Giro Guadalajara, en el cual aquí se ven todas mis estadísticas de los tiempos, la velocidad, todo. Creo que lo vemos, va a seguir corriendo el video. Me dice el parcial, la velocidad que iba, nada con lo previsto. Me salió 39, salió 33. Y aquí me sale las gráficas, el esfuerzo, la condición, el training effect, la cadencia, la temperatura, el equilibrio, la fuerza que se aplicó en cada pedaleada, las zonas de frecuencia cardíaca y las zonas de potencia. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ahora vamos a ver Strava, cómo nos muestra los datos. Por decir, Strava dice que comparado con el año pasado, mejoré mucho, porque rompí 51 logros. Eso estuvo bien. Me marca la potencia, la velocidad media, la potencia. Y obviamente, si tú no tienes la de paga, te vas a quedar con datos limitados. Ahora, aquí dice que mejoré nuevo récord, fueron 51 logros, y aquí se ven que tuve 2 picos, la potencia que llevaba, el ritmo cardíaco como fue de menos a más. Si se fijan, los datos son más concentrados, obviamente porque piden que compres la de Premium para darte un poquito más de detalles, pero en general se sigue viendo igual, no hay gran diferencia con esta aplicación y la altimetría. Siguiente diapositiva, vamos a ver ahora Training Peak, desde la versión de Coach, ¿vale? Aquí ya se empieza a desglosar, ya me dice el timing estrés, el factor de intensidad, la temperatura en lo general. Luego viene la ruta y ya me empieza a generar, por decir,
el desacople aeróbico, la eficiencia, la variabilidad, ya me da datos muchísimo más específicos del rendimiento. Aquí tenemos nomás marqué 2 lap, que era el de la carrera y donde retornábamos, que yo pensé que ya se había acabado la carrera, que pensé que era una meta volante y no seguía la competencia y por eso bajamos aquí. De aquí nos vamos a ir ahora, va a marcar el análisis más detallado. Si nos vemos, son muchos datos, pero bastantes. Este es con Golden Cheat. Y aquí, vean este piquito de aquí. Este piquito, ahorita va a salir más adelante. ¿Qué es lo que pasó? Se le conoce como mi W prime, quiere decir la cantidad de energía anaeróbica que tenía. Y por un error, por andar jugando carreritas con unos conocidos que venían en una van, que les decía que les ganaba en la bajada de periférico para donde están las lomas, me prendí de más y esta parte de aquí la perdí. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que me dice es que hice un esfuerzo de más, consumí más carbohidratos que necesitaba y al final me pesó para poder terminar la ruta, porque era cuando apenas empezaba la ruta lo pesado y yo ya me había acabado toda mi reserva. Exacto. A pesar de que intenté ajustar, iba con el alimento justo y me pasó la factura. Esto es lo que hace esta aplicación. Te da los detalles al milímetro de todo lo que está pasando, donde debí de haber estado y en donde terminé. Así de mal lo hice. Y estamos hablando cambio de diapositiva, que ya tengo mucha experiencia y soy el entrenador y soy el que analiza los datos. Este es interval. Vean la diferencia de datos. Es un poquito más amena, pero por decir, aquí me va diciendo cómo voy utilizando la frecuencia cardíaca, los datos que tengo, cuánto tiempo duré en las zonas, mi desacople aeróbico, o sea, comparado a la mitad de la primera y la segunda mitad, qué tan eficiente fui, la zona de potencia, la ruta, si yo me la compara, por decir aquí el torque, cuánto torque estuve aplicando. En la subida no había subidas considerables, sino aquí me hubiera marcado cada subida, cuánto tardé en subirla, con qué esfuerzo, cuántas calorías o cuántos kilojoules consumí por cada subida. Y esta me marca lo mismo, que aquí exactamente me salí de mi retorno para poderme recuperar. Estamos hablando que más o menos en este punto yo venía por Lázaro Cárdenas, ya llegando como a López Mateos. Todavía me faltaba poquito de competencia y yo ya no traía, ahora sí que depósitos para poder subir y darle más duro. Entonces ya terminé con lo que tenía y todo por un error. Pero con estos datos, ¿qué me queda de lección? Siguiente evento, siempre hay que tener un respaldo. ¿Qué es un respaldo? Pastillas de sales y carbohidratos. Aunque no los use, pero siempre tenerlos, porque como se dice, es mejor tener y no necesitar que necesitar y no tener. Recuerden la frase de oro en esto, es como la ingeniería, todo lo que no se mide, no se mejora. Entonces, yo no hubiera sabido ese error si no hubiera tenido estas aplicaciones, porque Strava y Garmin, mi Training Peak me la dijo. Y curiosamente las dos que son de licencia libre, me lo dicen. Pero es meternos a datos muy a profundidad, ¿vale? No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Listo, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por compartirnos pues toda esta información. Creo que en mi caso fue un poco abrumador porque no practico el deporte quizás a ese grado, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esto que mencionas de la persona que tú coacheas, que pues ya es un adulto mayor, ¿no? Que quizás destaca de otras personas porque mantiene pues un estilo de vida pues bastante activo, ¿no? Entonces, esto me genera una pregunta, que es si en tu caso tú te has acercado o se han acercado a ti
personas de la medicina, fisioterapia y demás, para implementar este tipo de tecnologías en la mejora de la calidad de vida, ¿no? de las personas. No necesariamente adultos mayores, pero pues sí diversos grupos, ¿no? Fíjate que es curioso, no sé por qué, pero desde que he estado en la universidad he tenido una relación muy cercana con el área médica. Desde la universidad siempre mis relaciones han sido con médicos y curiosamente estoy muy relacionado con un grupo de trabajo de diferentes especialistas de áreas donde me han ayudado, por decir, este tipo de atleta, antes de aventarlo al maratón, lo mandé con un médico del deporte y un cardiólogo deportivo a hacerle una prueba de esfuerzo. ¿Por qué? Porque aunque todo por fuera se vea que es una persona sana, que está íntegra, tenemos que ver más allá. También en la misma par tenemos un fisio, tenemos un trauma con especialidad en lesiones del deporte, tenemos un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque tiene 65, corre con lentes y hubo un tiempo que se me estaba cayendo mucho. Y decía, ¿qué pasó? Ahí vamos con el oftalmólogo. Traía la presión alta. Porque, y escuchen esto, porque se den cuenta lo que una cosa llevó a otra. El señor no se quería hidratar corriendo. Se aventaba 21 kilómetros, 25, con una anforita de agua, o a veces mía eso. Entonces es hipertenso. Entonces, ¿qué pasó? Traía la presión, se le subía, se le bajaba y traía un relajo. Lo que nunca consideró fue que esas mismas subidas de presión le iban a afectar a la presión intraocular y le empezó a afectar. Entonces, cuando lo mandamos con el oftalmo me dice, Jonathan, trae la presión alta. Caray. De ahí vamos con el cardiólogo y el cardiólogo nos dice, sí, vamos a parar ahorita, vamos a nivelar y de regreso con la médico del deporte a darle seguimiento. Y ya que pasó todo eso, con el fisio para trabajar la recuperación cardiorrespiratoria, para otra vez regresar a entrenar. Digo, pero desgraciadamente no lo hay. Es algo que vas haciendo con relaciones y digo, y gracias a Dios he tenido la fortuna de que tengo gente que está igual de loca que yo y que busca una respuesta más allá. Y constantemente, así como yo les paso pacientes difíciles, el favor viene de regreso porque de repente les cae gente que me dice, oye, ¿qué hago con esta persona? ¿Tiene este tipo de condiciones? Ok. Y ya entro yo y digo, vamos a trabajar un protocolo de esta manera. COVID fue la cosa más enriquecedora que viví en mi vida. Porque justamente me dio COVID, estuve muy malo, 15 días, me dio neumonía, ya me andaba llevando a la flacuda, pero tardé 3 meses en poder regresar a correr. No a competir, a correr, de lo mal que me puse. Y ahí descubrí lo que se siente, intentar correr y ahogarte a los 2 minutos y sentir que tu corazón va al cielo. Y ahí fue cuando empezamos a aplicar un protocolo que había internacional para el retorno de atletas post-COVID y nos dimos cuenta que ese protocolo no era nomás para atletas post-COVID, era para cualquier persona sedentaria que quería regresar al deporte y eran 8 semanas. Con todo un entorno a su alrededor, porque en este caso obviamente se agregaba un nefrólogo para ver el tema pulmonar. Y todos los atletas que tuve en época de pandemias, hacíamos ese circuito y era con el cardio, que con el fisio, que con esto, y eso nos ayudó a poder salir y regresar a entrenar. No sé si respondió la pregunta. Sí, justamente sí nos están haciendo llegar algunas preguntas por Zoom, pero desafortunadamente por tiempos, igual se las vamos a compartir al ponente Jonathan y les compartimos la respuesta ahí con su enlace de registro por correo electrónico. Muchas gracias. Y pues bueno, muchas gracias, Jonathan, por compartir esta valiosa masterclass. Fue una experiencia muy enriquecedora y sin duda nos permitió comprender cómo el análisis de datos puede convertirse en una herramienta clave para optimizar el rendimiento y la toma de decisiones dentro de estos procesos de entrenamiento. Muchísimas gracias. Ahora realizamos la entrega de su constancia por haber impartido la masterclass Análisis de los procesos de entrenamiento, datos para un mejor rendimiento. Muchísimas gracias.
Gracias, Jonathan. Un placer. Y continuando con el programa, me gustaría presentarles a nuestra siguiente ponente, Aide Viviana Aceves Pérez. Es un ejemplo de esfuerzo y perseverancia. Inició en la natación como rehabilitación, complemento a sus terapias, ya que nació con artrogriposis múltiple congénita, discapacidad que le limita en el movimiento de brazos y piernas, para posteriormente convertir en paranatación en la clasificación S2. Tras participar en 3 Juegos Paralímpicos sin subir al podio, en Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, en París 2024 cumplió su sueño al ganar 2 medallas de plata y establecer 2 récords de América en pruebas de paranatación. Su trayectoria destaca por la disciplina, el corazón y la constancia que la han llevado a convertirse en multimedallista paralímpica y la primera mujer de su disciplina en Jalisco en ganar y participar en unos Juegos Paralímpicos. Actualmente, Aide se desempeña como regidora del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, presidiendo la Comisión de Cultura Física y Deportes, en la cual ha sido destacada su labor en el fomento y promoción del deporte, así como sus derivados. Recientemente fue nombrada como embajadora mundialista en 2026, quienes forman parte de la promoción y difusión de este magno evento mundial que tendremos en un par de semanas en nuestra ciudad. Por favor, démosle la bienvenida a Aide, quien presentará Aide Viviana Aceves Pérez, una introspectiva en una inclusiva experiencia de vida. Muchísimas gracias y bienvenida. No importa cuántas veces me dijeron que no podía, siempre supe que cada reto era una oportunidad. Soy Aide Viviana Aceves Pérez, tengo una discapacidad que se llama artrogriposis múltiple congénita y actualmente soy regidora del Ayuntamiento de Zapopan. Pues realmente mi infancia yo la recuerdo pues muy alegre, siempre fui una niña que disfrutaba mucho a pesar de las limitaciones físicas. En mi casa siempre mis papás me decían, e incluso me enseñaron a decirlo, que la palabra no puedo no existía en mi vocabulario. El nadar te hace sentir libre, ¿sabes? Yo en el agua me siento libre, me siento plena. Cuando gané mi primera medalla en París fue la sensación más increíble que he tenido en mi vida. Era algo que yo venía anhelando desde muchos años atrás, desde muchos ciclos paralímpicos atrás y que no se había logrado, ¿no? Y en ese momento que yo estaba en podium, lo único que podía pensar era en gracias Dios, gracias a mi abuelito, que es una persona que quise muchísimo y era una persona muy importante en mi vida, y era lo que me pasaba en mi mente. Yo le diría a todas esas personas que cuando quieran hacer las cosas las hagan con todo el corazón, con toda esa pasión, que luchen hasta conseguir su sueño y su objetivo, porque la única limitante que todos tenemos está en la mente. París 2024 fue un sueño cumplido, pero mi misión no termina en el agua. Hoy estoy aquí para inspirar a otros a romper sus propias barreras. Quiero que los jóvenes de Zapopan sepan que tienen el poder de transformar su mundo. Todo empieza con creer en ellas y en ellos mismos. Gracias, muy buenas tardes. Sí me escucho muy bien, ¿verdad? Bueno, antes de continuar con el siguiente video que les tenemos, vamos a platicarles un poquito para que me conozcan un poquito más de mi historia de vida, el por qué París ha sido tan importante o ha marcado tanto mi vida, porque ha sido ese referente que ha marcado ese antes y ese después. Y pues bueno, si quieren igual vamos con el siguiente video y ahorita les sigo platicando. Soy Aide Aceves y tengo una discapacidad que se llama artrogriposis múltiple congénita. Madre, te hablan acá, Ira. Consiste en que mis articulaciones no están como bien desarrolladas, no se me puede desarrollar bien el músculo, tengo limitaciones en mover brazos, piernas. A ver, nada más no se me atraviesen, quiero tomar Aide. Ahí está, la primera piedra. El inicio de la construcción del CRIT Occidente, en el estado de Jalisco. Entró a los 7 años cuando se inauguró el CRIT aquí en Guadalajara. Todo inició desde que tuve 8, cuando en Teletón me mandaron a natación y era en el tiempo que empezaban a fomentar el deporte en los niños. Me encantaba siempre estar en el agua, pero le tenía mucho miedo a lo mejor al soltarme, ¿no? Al nadar sin salvavidas, sin flotis. Cuando mi maestra Marcela descubrió que tenía como ese talento de ser un atleta, como que vio ese potencial en mí. Nadar con artrogriposis es nadar con lo que pierdes.
No sabría cómo sería mi vida sin la natación. Mi vocación, pues, es la natación. Ha sido mi pasión desde que Teletón me puso en el camino. Yo siempre les he dicho que Teletón son los culpables de que ahora yo sea atleta. Yo veía los Juegos Olímpicos en la tele y yo decía, qué padre, o sea, el desfile, el representar a México. Estamos a punto de irnos a Londres, de cumplir mi gran sueño. Estamos aquí en el aeropuerto. Una gran satisfacción representar a tu país. Ace Vespres coming out here for Mexico in lane number 1. Todo lo que aprendí durante estos 4 años, todo lo que trabajé, yo creo que tiene que salir bien. Pero en cuanto toqué la placa, también me quedaba como la espinita de, creo que sí pude haber dado un poquito más. Pero más que frustrada, estaba como triste porque sentía que había decepcionado a mucha gente. A Chuy yo lo conocí cuando él entró al equipo. La discapacidad yo la adquirí a raíz de un accidente. Estaba en la rehabilitación, o sea, empecé en agua, en rehabilitación, y de ahí me mandaron a un equipo. Entonces ahí fue donde yo la conocí. Físicamente me gusta mucho, me gustó y me gusta mucho. Entonces dije, pues, ¿por qué no? Pues yo recuerdo ese día que él llegó. Entonces yo cuando vi a Chuy, pues yo sí dije, no está mal, no está tan mal. Y pues ya, el punto es que ya, pues nos hicimos novios y así. Me sorprende, en serio, me sorprende. Y me enamora cada día más. Fue muy simple, muy simple, porque siempre desde un principio lo dijimos, yo soy sus pies, él es mis manos, así de simple. Nos complementamos perfectamente en esa parte. Ahorita en el nivel que se encuentra, está a punto de lograr su sueño. No lograba dimensionar bien qué es lo que estaba haciendo. O sea, sí de repente decía, qué padre, voy a ir a unos Juegos Paralímpicos y así, pero no lograba dimensionar lo que esto significaba, la responsabilidad que se llevaba. ¿Sabes lo que representa? O sea, sabes que estás representando a todos los niños del CRIT. Y así comienza la prueba femenil. Yo en el agua me siento plena, me siento libre. No siento que haya algo que me limite estando ahí, aunque no pueda nadar con los brazos, aunque mi nado sea solamente con el tronco y las piernas. Metros. Dado para ir de Viviana Cebes Pérez, la mexicana, Han sido muchísimos años de lucha, de perseverancia, de disciplina, de constancia, de tantas terapias que pasé, de tantos entrenamientos. Que está cada la plata, mucha atención con Aide Viviana. Busca su primera medalla paralímpica la mexicana y cuidado con el cierre. Gracias Dios, gracias a toda mi familia que me ha apoyado desde chiquita, a Chuy que ha estado conmigo en el agua y en las competencias, a Teletón. Son muchas las personas que han estado atrás, pero todos ellos están en un pedacito de la medalla. Gracias infinitas. Gracias. Pues miren, ¿qué les puedo decir de París? París, como se los dije en un principio, sin duda ha marcado ese antes y ese después, ¿no? En muchos de los sentidos. Si bien es el gran sueño de muchos atletas que practicamos algún deporte, París ha marcado ese antes y ese después. Una, porque se habla mucho de los Juegos Olímpicos, se habla mucho del fútbol, se habla mucho del deporte convencional. Del deporte adaptado se habla muy poco realmente. Si, no sé, de los que están aquí presentes,
presencial y virtual, conocen realmente lo que es el deporte adaptado o han escuchado hablar de los Juegos Paralímpicos. La verdad es que sabemos que se habla muy poco y realmente ahora que llegó París es donde se ha dado esa gran difusión. Se le dio tantísima difusión a los Juegos Paralímpicos que es que mucha gente ya empezaba a voltear y a ver qué eran los Juegos Paralímpicos, empezaba a conocer qué era el deporte adaptado, empezaban a entender que las personas con discapacidad visual, intelectual, motriz y demás también podían hacer algún deporte, ¿no? De repente yo creo que esta parte, el hecho de nacer con alguna discapacidad o adquirirla a raíz de un accidente, como bien también lo presentábamos en el video con Chuy, es difícil, ¿no? Porque de repente podríamos, o muchas de las personas podrían pensar, pues que los que tienen accidente, pues que ahí ya se terminó todo. Y realmente no. Realmente el deporte, yo he estado convencida 100% que el deporte nos ha abierto muchísimas puertas. El deporte es una herramienta fundamental, yo creo que en todas las personas, y a lo mejor no me dejará mentir aquí Jonathan también, que ha estado como muy familiarizado con eso, que el deporte, yo creo que al deporte le debo casi todo, ¿no? Si no es que todo, porque el deporte me ha dado muchísimo. Como bien lo dije, conocí ahí a Chuy, me ayudó a tener más fuerza, más movilidad, me ayudó a poder desenvolverme en algo que a lo mejor yo nunca imaginé que podía desenvolverme. Yo nunca pensé lo lejos que podía llegar hasta que pues realmente mi entrenador luego me planteaba como todas esas locas ideas, ¿no? El hecho de que de repente a lo mejor el deporte también nos pueda dar toda esta parte de conocer tantísimos lugares, tantas experiencias, aprender de diferentes culturas, literal el poder llevar tu deporte o la disciplina a otra cosa más allá de solamente un sueño, como bien lo platicaba en París, pues yo creo que es algo súper importante y esa pieza fundamental. Pero también París, más allá de poder lograr ese sueño, de poder haber subido a podium, porque yo les juro que vuelvo a ver este video y se me vuelve a poner la piel chinita y les juro que me están sudando las manos de ver que me quedé a solo 6 centésimas de ganar medalla de oro. Y que bien, regresando un poquito, yo no sabía que podía haber ganado medalla de oro. De hecho, parte de las cosas que ahorita Jonathan les estuvo platicando, les juro que yo me identifiqué muchísimo, porque si bien en un principio a lo mejor no existían como todas estas formas de medición, de poder controlar o llevar a cabo un mejor entrenamiento, hoy en día sí lo existen. Sí existen y sí son herramientas también que ayudan bastante, ¿no? Y de repente cuando yo estaba en mi proceso para París, todo el tiempo, pues mi entrenador, he tenido como 2 o 3 entrenadores diferentes a lo largo de mi carrera como deportista. Y cada uno pues tiene como su peculiaridad o su forma de entrenar. Muchos no están tan casados con toda esta parte de la tecnología, otros sí y demás, ¿no? Y uno de ellos, pues sí, siempre es como buscar todas estas herramientas necesarias. Entonces, durante todo este proceso de París, el entrenador siempre era como esta parte, ¿no? Nos llevaba, recuerdo, a un biomecánico para evaluarnos, porque si bien cada discapacidad es súper distinta, cada persona más bien es súper distinta, en una persona con discapacidad con mayor razón, ¿no? En el deporte adaptado o en la paranatación se divide por clasificaciones. Las clasificaciones van a depender del tipo de discapacidad o de la movilidad que tenga el atleta, ¿no? Por ejemplo, una persona con discapacidad motriz o discapacidad funcional va de la S1 a la S10. Discapacidad visual va de la S11 a la S13. Y una persona con discapacidad intelectual va a la S14. Entonces, dentro de la discapacidad funcional, que va de la S1 a la S10, pues como les digo, ¿no? Va a depender de qué, de que a lo mejor una persona S10 es prácticamente una persona convencional, que su limitación es muy mínima, puede ser desde una amputación en muñeca, una amputación en tobillo, los dedos de una mano o así. En mi caso, como únicamente lo vieron, yo nado con el tronco y mis pies, soy clasificación S2.
que también de repente luego suele haber un poquito de injusticias en el deporte paralímpico, ¿no? Entonces, por la forma en la que nado, de repente es más complicado el poder medir como toda esta parte, ¿no? Hay muchísimas variantes. Cuando mi entrenador me preparaba para París, me hacía todo el tiempo, para esto mi entrenador radica en Ciudad de México, entonces yo tengo que estar yendo periódicamente a Ciudad de México para todas estas evaluaciones. Entonces para él era complicado porque aunque él me mandaba los entrenamientos y aquí quien los ejecuta pues es mi mamá, es la que me acompaña a los viajes, la que me ayuda y demás, que también ella ha tomado curso y para ir aprendiendo también, ¿no? Junto con mi entrenador, y le ha ido enseñando bastante para poder ejecutar aquí los entrenamientos. Entonces, para él era muy complicado porque aunque él nos mandaba los entrenamientos, él siempre tenía la duda de que realmente los ejecutara bien, tanto ella como yo. Entonces, en todo este proceso de París, recuerdo que él todo el tiempo me estaba haciendo pruebas de resistencia aeróbica y anaeróbica, todo el tiempo. Y entonces para él siempre era como, si no tienes resistencia aeróbica, no tienes base aeróbica, pues no la vamos a hacer. Y todo el tiempo era como repitiendo esta parte, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacía? Sí, en mi caso, pues de repente era un poquito complicado porque no podía hacerme pruebas de esfuerzo, porque yo no podía hacer una prueba de esfuerzo. Entonces, ¿cómo evaluaba toda esta parte? Pues igual, ¿no? A veces con las mediciones trataba de hacerlo más parecido a una persona convencional, trataba de adaptarlo a mi discapacidad, el poderme medir. Todo el tiempo sí nos hacía también pruebas lácticas, era casi antes de empezar a entrenar, terminando de checarnos la prueba, se esperaba como al minuto y al minuto y al minuto, eran como 20,000 piquetes que nos hacía durante todo el día. Esto estoy hablando previo a París, que ya al rato yo sentía que parecíamos coladera porque teníamos tantos piquetes para las pruebas lácticas. Pero entonces él era como la herramienta que utilizaba para buscar como lo más parecido a una prueba real, ¿no? Si bien nadábamos también con los relojes, nadábamos con las banditas que nos poníamos en el pecho para poder estar monitoreando sobre todo la frecuencia cardíaca, y era como él se basaba de repente. Pero, bueno, voy a regresar un poquito antes de París. También para París, yo estaba, como lo mencionaba también, soy regidora del Ayuntamiento de Zapopan, me estaba preparando para París y estaba haciendo campaña para la regiduría, ¿no? A mí me invitan a formar parte de la planilla de Juan José Frangé a inicios del 2024. Yo toda la vida, como les dije, ¿no? Él había sido atleta y el deporte me había dado como muchas cosas, y otra de las cosas que me ayudó, que me brindó, pues fue el poder ahora estar de este lado del servicio público. Entonces me invitan a formar parte de la planilla de Juan José Frangé como regidora, donde también tuve que aprender como toda esta parte de ser regidora, de aprender más de la política y demás. Entonces, a la par de que yo me entrenaba para los Juegos Paralímpicos, estaba en el proceso de campaña. Entonces yo tenía que entrenar muy temprano para después hacer campaña, y durábamos pues todo el día haciendo campaña y así todos los días durante 2 meses, ¿no? Entonces por eso también para mi entrenador pues era donde le generaba más esta duda y todo el tiempo estaba en constante monitoreo, ¿va? Por eso quería como platicarles esta parte para decir, porque van a decir, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Si tiene todo que ver, les juro que tiene todo que ver, pero era por esa razón que él dudaba que yo pudiera ejecutar bien los entrenamientos, porque me decía, a ver, si según tú entrenas, pero estás haciendo campaña, o sea, no creo que realmente estés terminando todos los entrenamientos. Entonces para él pues era toda esta parte importante y de incertidumbre, porque si bien uno como entrenador de repente sabe, ¿no? El cómo está tu atleta, el cómo va a desempeñar su entrenamiento o todo lo que ha hecho durante el proceso, pues en la competencia fundamental, ¿no? Que eran Juegos Paralímpicos. O sea, yo ya llevaba 3 Juegos Paralímpicos, que era Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020. Entonces, pues ya, yo también venía buscando este sueño y decíamos, si no es París, pues yo creo que ya, pues gracias, bye, ¿no? Pero, afortunadamente, pues sí se logra en París, a pesar de que mi entrenador tenía como toda esta parte, toda esta incertidumbre y se la pasaba monitoreándome constantemente, pues siempre existía como esta espinita. Entonces, volviendo al proceso de París, una vez que ya pasaron las elecciones, logramos ganar, entrar y estar dentro del cabildo, pues ya, tocaba
aplicarme nuevamente para París, ¿no? Las elecciones fueron en junio, entonces todo lo que fue junio, julio, yo me tuve que ir a Ciudad de México, entonces todo julio estuve en Ciudad de México. Nos fuimos a finales de julio a un campamento a Sierra Nevada, porque también en el deporte, como les platicaba un poco Jonathan, importa muchísimo la altura, y en natación todavía aún más. Nosotros por lo regular siempre competimos a nivel del mar. Entonces es mejor y ayuda más por el tema de la oxigenación cuando estamos abajo a nivel del mar. Entonces, para mi entrenador era importante irnos a un campamento previo a París de altura. Si bien Ciudad de México es muy alto, pero no era como suficiente. Y entonces, no nada más por mí, sino por la mayoría de mis compañeros, para él era súper importante que tuviéramos una muy buena base aeróbica. Nos fuimos a Sierra Nevada a finales de julio, estuvimos casi los últimos días, si no es que la última semana de julio en Sierra Nevada, casi la mitad de agosto, un poquito más de agosto, estuvimos como alrededor de 3 y 4 semanas en Sierra Nevada, en una altitud, si mal no recuerdo, que era como de casi los 3,100 más o menos, 3,100. Sobre el nivel del mar, entonces era como para toda esta parte. Entonces, pues con mayor razón, ahí me tenía todo el tiempo más, ¿no? Monitoreando. Teníamos dobles sesiones, entrenábamos la primera sesión a las 5 de la mañana, la terminábamos a las 7, algunos días, otros días la empezábamos un poquito más tarde, como una hora y media más tarde. Terminando de ahí, almorzábamos, terminando de almorzar, íbamos al gimnasio, volvíamos a comer, volvíamos al agua, volvíamos al gimnasio y así, ¿no? Fue un proceso muy difícil hasta que llegaron los Juegos, que fue a finales casi de agosto, por el 28 de agosto, que fue el primer día que yo competí. Entonces, como les digo, durante todo este proceso, pues todo el tiempo estaba monitoreándome con pruebas de lactato, nos hacía... no recuerdo cómo se llamaba la otra prueba, pero pues básicamente siempre era como eso, ¿no? La prueba de lactato, ver el tema de la oxigenación, el que no estuviéramos justamente fatigados, el que pudiéramos llegar en las más óptimas condiciones. Y aunque él estaba seguro que yo iba por medalla, pues yo también tenía como esa parte de la incertidumbre, de saber si realmente sí iba a ser, porque yo estaba consciente de que a lo mejor no había entrenado a mi 100%, había entrenado a lo mejor como un 75, 80%. Yo digo, él dice que era como un 50%, definitivamente nunca le vas a ganar al entrenador, pero sí existía como esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que aunque estuvimos todo el tiempo con las mediciones, aunque estuve todo el tiempo evaluándome, tuvo que modificar mucho la parte de mi entrenamiento para poder crear una base muy sólida, una base aeróbica muy sólida. Pues estaba también la otra parte que viene a complementar a todos los atletas, ¿no? La parte mental, que es lo que yo digo que también fue lo que marcó, lo que me ayudó a hacer este cambio y el que yo pudiera lograr subir a podium, porque también la parte mental influye muchísimo, influye desde el cómo te despiertas ese día para entrenar o para competir, el de cómo puedes lidiar con esa fatiga que también sientes, el cómo las emociones te ayudan muchísimo en todo lo que haces, ¿no? Entonces esta parte de mental la complementamos súper bien, la trabajamos durísimo y es por eso que yo digo que también fue que se logró dar como ese plus, ¿no? Y les digo, aunque él estaba como muy seguro que íbamos por la medalla y yo no estaba del todo seguro, era como lidiar con toda esta parte, ¿no? La parte emocional, la parte de la presión de los juegos, la parte de que si tenía o no la suficiente base aeróbica, la resistencia y demás. Entonces, cuando ya pasa París y el día que me toca competir, es un día después de la inauguración. Para esto ya habíamos acordado mi entrenador y yo que no íbamos a ir a la inauguración porque sí se sufre mucho, o se tiene mucho desgaste por la cuestión de las horas. Yo para los traslados utilizo silla de ruedas porque distancias muy largas de repente sí me suelen costar trabajo caminar o me cansan mucho. Entonces, aunque yo me llevo la silla de ruedas, pues iban a ser muchas horas las que iba a estar sentada también en la silla de ruedas. Entonces, sí iba a tener demasiado desgaste, ¿no? Entonces acordamos mejor no ir a la inauguración, quedarnos con las ganas de poder asistir al evento y demás. Entonces, ese día, esa noche, vuelvo a la parte también emocional, me
me generaba como mucha angustia y mucho estrés porque mi entrenador todo el tiempo estaba, vas por medalla, para esto es como el casi que estás firmando que tú vas a ir por medalla y para él son estadísticas también y es como de tienes que, ya todos dicen que tú vas por 2 medallas seguras y yo así de espérame, tranquilo, ¿no? Porque son las 2 pruebas que yo iba a competir en París. Bueno, competí 3, pero como este tema de las clasificaciones que les platico hacen de repente una fusión, entonces es complicado de repente. Y bueno, entonces esa noche yo recuerdo haberle hablado como a mi psicóloga y haberle dicho, oye, ¿sabes qué? O sea, yo estaba súper tranquila, te lo juro que estaba muy bien, pero no sé qué pasa que no me siento, o sea, no me siento lista, me siento con angustia y demás. Entonces, con todo este proceso de que estábamos, de que iba a pasar, si iba o no a ganar medalla, justo teníamos como el relojito, nos ayudaba como a controlar esta parte de la emoción también, ¿no? Tenía un programa donde lo habíamos trabajado mucho, el tema de la respiración, entonces me ayudó muchísimo como para poder volver un poquito en calma, porque para esto yo siempre tengo como todo un ritual, le llamo, previo a la competencia, ¿no? Desde qué es lo que como, a qué hora me acuesto y todo lo que tengo que hacer previo a la competencia. Y entonces, pues sentía que yo no estaba haciendo como, o cumpliendo con todo mi ritual. Y ella me decía, no va a pasar absolutamente nada, o sea, si no cumples como con todo, o sea, ten por seguro que lo que estés haciendo es lo que tienes que hacer y es lo que te haga sentir bien. Entonces, entre esta parte de que volvimos a trabajar esa noche antes, al día siguiente, mi entrenador y yo teníamos una estrategia en la semifinal, porque siempre se compite semifinal por la mañana y final por la tarde. En la semifinal, cuando compito, mi entrenador me dijo, antes de competir, vamos a tirarnos a pasar, no te vas a sobreesforzar, vamos a hacerlo a un ritmo donde puedas pasar. Y ya, para esto era ver todos los tiempos y demás, que yo no soy mucho de ver los tiempos de los demás competidores porque siento que me tengo que enfocar en lo mío. Y entonces, ¿qué pasa? Que compito y paso en segundo lugar. Entonces, obviamente, pues mi entrenador me regaña, ¿verdad? Porque no era la estrategia que habíamos planeado. Y entonces era todavía esta presión más de decir, oye, ¿te das cuenta de lo que acabas de lograr? O sea, ¿te das cuenta que sí o sí vas por medalla? O sea, pasaste en segundo lugar y es como, o vas por medalla de oro o vas por medalla de plata y no menos que eso. Y entonces es como de, tranquilo, no va a pasar nada. Y es como de, no, sí va a pasar porque ya todo el mundo está diciendo que tú vas a ganar medalla y está asegurando. Y yo, en unos juegos todo pasa. Bien puedes tener súper segura la medalla de oro y de repente algo pasa y puedes quedar hasta en 8º lugar. Y conozco a un compañero que le pasó real, de que él iba en sexto, llegó en sexto en la final, descalificaron a 3 y se colocó en podio. Entonces, súper real de que sí sucede. Entonces, era esta presión también, pero yo estaba ya muy tranquila, donde dije, no importa, y él sí tenía como esa angustia y esa incertidumbre, porque sabía que a pesar de que habíamos entrenado, pues entendía a lo mejor que no habíamos entrenado como lo suficiente, el que a lo mejor, no sé, cualquier cosa podía pasar. Entonces, llego y compito en la final, obviamente vamos a darlo todo. Llego y toco la placa y lo primero que hago pues es voltear al banco. Al banco de salida se prenden foquitos cuando quedas en primero, segundo, tercero. Entonces volteo y no veo nada en el banco y dije, bueno, pues no pasa nada. De repente trataba de ubicarme en la pantalla, pero habíamos 2 mexicanas. Entonces medio alcanzaba a ver una bandera de México, pero pues llegas todo como con la vista nublada del esfuerzo y demás, y la adrenalina, que no alcanzas a percibir. Luego volteo a ver mi mamá que estaba a un lado y al otro auxiliar, que eran los que me ayudaron en ese momento, y veo que estaban festejando, entonces dije, creo que sí gané algo. Vuelvo a voltear al banco de salida y es donde veo que sí ganó medalla porque estaba encendido el foquito. Y entonces ya cuando salgo y ya les digo, y ellos me empiezan a felicitar y me empiezan a decir de que muy bien, y yo así de, ¿qué pasó? Y me dijo, ganaste segundo lugar, y yo, fue cuando ya empecé a llorar y yo dije, no es cierto, y me dijo, sí, ganaste segundo lugar. Entonces empiezo así a emocionarme y a llorar y no podía dejar de llorar y es como de verdad, y pues sí, llego con mi entrenador y me dice, ¿te das cuenta lo que acabas de hacer? Y yo, sí, gané medalla de plata. Me dijo, no, perdiste medalla de oro. Y yo, no, gané medalla de plata. Y me decía, no,
perdiste la medalla de oro, se te fue el oro por 6 centésimas. Y yo, y que no pasa nada. Y me decía, no, sí pasa, porque si hubiéramos hecho, y así me empieza todo el rollo de que el entrenador te da, ¿no? Y entonces es como de, no pasa nada. Yo estaba tan feliz porque había logrado ese sueño, porque, como les digo, más allá de que hubiera sido medalla de oro, medalla de bronce, medalla de plata, yo estaba súper feliz, porque también, como lo mencionaba en el video, más allá de todo ese sueño, de las ganas que yo tenía de subir a podio, una de las personas súper importantes en mi vida, que fue mi abuelito materno, él se quedó con las ganas de verme en un podio, en un evento internacional. Él falleció de cáncer en el 2015, cuando yo me fui a una competencia. Entonces para mí fue como un golpe durísimo, porque antes de que él falleciera, cuando él estuvo como en terapia intensiva, salió y luego otra vez, él estaba súper feliz por mí, porque ese año yo había calificado a Campeonato Mundial y a Juegos Panamericanos. Entonces para él era como súper importante también el poderme ver. Él siempre me apoyaba muchísimo, él estaba siempre súper feliz. Lo primero que hacía al llegar de una competencia era ir a verlo, si ganaba, presumirle las medallas. Cuando me iba era ir a despedirme de él, que me diera la bendición y demás, ¿no? Entonces, cuando él estaba en el hospital, él estaba súper feliz. Yo le dije, no te preocupes, tú vas a salir de aquí y vamos a ir y me vas a ir a ver competir y vas a ver que me va a ir muy bien. Y así me decía, no, yo ya no voy a salir de aquí. Yo, no, sí vas a salir y así me decía, ok, pero tú me tienes que prometer de todas formas que si yo salgo o no salgo, tú vas a continuar. Y entonces fue algo como durísimo que me hizo prometerle que yo no estaba segura si lo iba a cumplir o no. Y entonces cuando él fallece, yo regreso a esta competencia de Alemania previa al Campeonato Mundial y me entero de la noticia, pues sí, fue un golpe durísimo, donde yo ya no quería continuar, donde yo ya no quería seguir, pero me sonaba todo el tiempo esta parte, ¿no? Toda esta promesa que yo le había hecho, donde le había prometido que iba a continuar pese a que él estuviera o no estuviera conmigo. Entonces, por eso vuelvo a París, se convierte súper importante en mi vida, porque fue un sueño que también de algún modo siento que cumplí con él, porque él siempre quiso poder estar presente en una competencia de talla internacional y poder ver como toda esta parte. Por eso París sin duda sigue sonando y seguirá sonando, yo creo, por muchos años en mi cabeza, porque a pesar de todo lo que tuve que pasar, de todos los procesos, de todas las situaciones, pues esa promesa también me ayudó a poder continuar, a poder llegar, y obviamente con el apoyo de toda la familia, con toda la gente que hay detrás, porque pues muchos pudieran ver, ¿no? Una sola medalla, 2 medallas y decir, pues qué padre, o sea, sí, refleja el esfuerzo, la disciplina, la perseverancia, la constancia. Pero más allá de esa medalla, pues es todo un grupo de gente, ¿no? Todas las personas que están detrás, que te ayudan a cumplir ese sueño, como lo fue él también, una pieza fundamental en mi vida, como los entrenadores que están todo el tiempo constantemente contigo y diciéndote que a pesar de que mi entrenador a lo mejor tenía la incertidumbre de si podíamos o no podíamos lograrlo, el que él, aunque yo de repente le decía, ya no puedo más, y yo le enseñaba y yo, mira, mi corazón ya no da para más, él me decía, sí, sí puedes, y era siempre poder sacar ese extra, y algo tienen los entrenadores o algo ven que siempre saben que aunque tú piensas que ya no puedes, sí lo puedes lograr. Y yo creo que el campamento me sirvió bastante para poder darme cuenta que sí, todavía puedo, porque yo pensaba que a lo mejor París ya iba a ser mi última competencia o mis últimos juegos y ya no iba a poder competir en otros, porque pues también, como lo decía Jonathan, la edad tiene mucho que ver, y ahora les juro que una desveladita de, no sé, dormirme a las 12, 1 de la mañana me cuesta más de una semana poderme recuperar, ¿saben? Y más ahorita con el ajetreo que tengo de la actividad también ahora como servidora pública, como regidora, pues es mayor la demanda, ¿no? Entonces cada vez se vuelve como más complicado, y pues para mí París, por eso sin duda siempre va a quedar como muy marcado, siempre va a marcar como ese antes y ese después, porque ya se sabe, ya se conoce más lo que son los Juegos Paralímpicos, por esta parte del sueño que yo tenía en deuda, que sentía en deuda con él, por todo lo que implicó, porque me di cuenta que
que a pesar de que estaba haciendo campaña y que todos nuestros días eran súper ajetreados y terminábamos muy tarde y empezábamos muy temprano, pues pude lograrlo, ¿no? Yo, como lo decía en el video, yo siempre me veía y siempre había dicho que mi estilo de vida era la natación y no había más, porque yo no veía más allá. Y entonces, cuando pasó todo esto, pues me di cuenta que sí, que sigue estando. Y ahora que estoy de este otro lado, que puedo ver el deporte desde otra perspectiva, el que muchas veces como atleta no lo comprendemos o no sabemos, o podemos ser como un poco egoístas en decir, pues es que no nos apoyan, no esto, no aquello. O sea, ahora que estoy de este lado, me doy cuenta que no es porque no nos quieran apoyar, a lo mejor algunas veces pareciera, pero en realidad es porque no hay presupuesto que alcance para apoyar a tantísimos deportistas, a tantísimos deportes, ¿no? Entonces, realmente vino como a conjugar esta parte también de lo que ya venía yo haciendo, pero desde otra perspectiva. Y es por eso que para mí era súper importante poderles proyectar estos 2 videos que sin duda a lo mejor, o no sé, yo lo veo así, pueden como lograr transmitir todo lo mucho que yo les quisiera platicar, que de repente con las palabras no alcanzo a expresar, y lo que me ha tocado vivir a mi larga o corta vida, no sé cómo lo quieran ver, ahora sí como se pueda ver, pero que sin duda me ha ayudado a hacer lo que hoy soy en día y a llegar a poderles platicar el día de hoy, pues esta experiencia en base a mi deporte y lo que me ha ayudado a llegar hasta aquí. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Aide. Nuevamente abrimos el espacio para preguntas por si alguien de la audiencia quiere compartirnos alguna. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, muchísimas gracias, Aide. Siempre es muy interesante pues escuchar estas historias de cómo el deporte sirve no solamente como un factor pues de recreación, ¿no?, sino también como un factor social, emocional y demás. Mi pregunta va quizás un poquito más encaminada a tu labor como regidora. Y justamente mencionas ahorita que es pues ya muy distinto ser quizás quien recibe los apoyos y ahora ser como quien los gestiona o quien ve en pro de esos apoyos, ¿no? Y me llama mucho la atención que mencionas que pues tienes que ir a Ciudad de México a recibir capacitaciones o que, no sé, lleven un monitoreo de tus actividades y demás. Entonces, ¿qué has hecho tú o, bueno, qué han hecho ustedes? Porque quiero pensar que es un trabajo colaborativo para intentar descentralizar esa lógica, ¿no?, de tener que dirigirse a otros espacios y demás, pues para poder crecer en el deporte. Ya, ¿verdad? Gracias. Sí, mira, justo como regidora me ha tocado el tener que, pues desde todo, ¿no? Ahora sí que el hecho de que yo haya estado aquí también es como para poder, hablamos de una ciudad súper incluyente, ¿no? Zapopan, si bien es pionero en muchísimas cosas y es una ciudad muy incluyente, justo era como el hecho de poderlo ver desde una perspectiva de una persona que lo viviera día con día, ¿no? Si bien Zapopan ha trabajado muchísimo en muchas políticas públicas, yo creo que de las más importantes que a mí también me ha tocado contribuir, pues es eso, ¿no? El seguir fomentando la práctica deportiva, pero ahora sí que para todas y para todos, ¿no? Tenemos dentro de Comode Zapopan, trabajamos muy de la mano, o trabajo de la mano con Comode Zapopan, el hecho de poder llevar a cabo los programas que ya existen, pero donde podamos incluir lo que es el deporte adaptado, pues eso es como de algo de lo que estamos llevando ahora sí que a todos los rincones de Zapopan, ¿no? Por los que estamos trabajando, de los espacios que sean pues súper accesibles, sí, ya existen, pero que realmente sean como la accesibilidad funcional para todos, ¿no? Entonces, esta parte del tener que estar viajando a México y todo, pues definitivamente sí me es complicado, pero mi entrenador, esto ya no tiene nada que ver como regidora, pero mi entrenador nos hizo comprar un aparatito que es de Polar. Es como un circulito del tamaño como de una pila de reloj, no sé si igual lo conozca, que es como se ponen los gogles y te está monitoreando todo el tiempo frecuencia cardíaca, oxigenación
y no recuerdo bien ritmo, distancia, tiempo, todo, o sea, literal, es así como, y entonces se vincula, mi entrenador se conecta, va vinculado a una cuenta donde mi entrenador se conecta y entonces él puede estar como monitoreando todo eso. La verdad es que a veces sí no me gusta como usarlo mucho porque pues yo sé que a veces, aunque le quiera mentir un poquito de que sí entrené, te prometo que sí, pero me tenga que ir como muy temprano porque a veces, pues ahora sí que los entrenamientos van variando a mi agenda, ¿no? Como tenga la agenda es como voy adecuando a mis entrenamientos. Sí trato como de cumplir, pero a veces no puedo cumplir al 100. Entonces es como esta parte a lo mejor de que tengo que pues utilizar como estos implementos para que él pueda ver que realmente estoy cumpliendo y entrenando. Y en su defecto, pues sí, él tiene que venir aquí a Guadalajara para poder monitorearme, o yo tengo un trato con él de que cada 2 meses o dependiendo, pues tenga que ir a México a hacerme como alguna evaluación. Pero pues en Zapopan sí tenemos que seguir trabajando, estamos trabajando en algún centro de alto rendimiento, pues donde podamos que cada vez más zapopanas y zapopanos pues prepararnos mejor. Gracias. Y tenemos también una pregunta a través de Zoom. Dice Aide, considerando que el desempeño de los atletas se ven afectados por diversos factores, ya sean emocionales, sociales, físicos, ambientales y demás, ¿cómo han incluido estas experiencias en tu labor como regidora? Gracias. Pues definitivamente la labor como regidora pues sí es bastante, porque si bien a mí me toca más como toda la parte legislativa, el poder buscar los recursos para seguir apoyando más al deporte en todos los programas que se tienen en Comude, en todos los espacios públicos y demás, yo creo que el poderles brindar o trabajar en herramientas que les ayude a muchísimos deportistas, que sean como programas súper integrales. En Comude contamos con apoyos económicos, no les llamamos becas como tal porque no son becas, tenemos unos apoyos económicos que se les brinda a los deportistas donde ellos los pueden solicitar 5 veces por año máximo, y esto va a depender si tienen evento nacional o evento internacional, ¿no? Desde atletas amateur, profesionales, elite y demás. Entonces son de las cosas que contamos con las que contamos en el municipio, entre muchísimos programas más, que son como las herramientas pues que tratamos de darle, ¿no? También de repente tenemos unos espacios que les llamamos cubos, que son espacios que están en parques o así en la vía pública, sobre todo en parques, donde la principal pues lo que queremos es buscar el que cada vez gente se sume a hacer más actividad física, ¿no? Entonces, estos espacios son muy completos porque ahí tienen lo que son al instructor, tienen nutriólogos, creo que tienen psicólogos y tienen como toda esta parte que aunque a lo mejor no es como para atletas profesionales o atletas elite, si bien complementan desde los que vienen iniciando, ¿no? En Comude también tenemos lo que son los programas de inicia, que son las escuelas de iniciación para la práctica de cualquier deporte. Entonces, pues son como lo que estamos teniendo ahorita en Zapopan, que ayuda como a tener como este programa integral o este grupo de cosas para poder ayudar y complementar a los atletas. Perdón, pero tengo. Oye, primero, felicidades, porque una medalla, aunque yo sé que siempre queremos más, como lo hablo como entrenador, pero ya una medalla, no manches, más de pensar, se me pone chinita la piel. Tú llevas 3 ciclos olímpicos, 4. Entonces estás Beijing, Londres, Río y ahora no. Londres, Río. Tokio, sí, cierto. Y París. ¿Qué diferencia has visto en la evolución del deporte adaptado? Yo lo veo desde otra perspectiva, pero es muy diferente lo que vemos nosotros. Y hoy en día se ve una integración, ya es más común ver en cualquier carrera de índole normal de atletismo, ver deporte adaptado. Pero para ti, ¿cómo ha sido esa transición? Gracias.
Pues mira, la verdad, definitivamente sí ha habido una gran evolución, ¿no? Desde Londres, que fueron mis primeros Juegos Paralímpicos, donde para mí fue mi primera experiencia y a lo mejor no conocía mucho de qué eran unos juegos y demás. Digo, Beijing fue sin duda uno de los juegos que me motivó a querer poder buscar el estar en unos juegos, ¿no? En Londres a lo mejor para mí era, pues sí, qué padre, mis primeros juegos, mi primera experiencia y el poder buscar, pues, qué podía seguir después de Londres, ¿no? Río ya iba un poquito más consciente, más madura, donde a lo mejor ya buscaba desde entonces el poder subir a podio, pero pues no, justo como dices, todavía estaba como en este estira-afloja de poder tener los apoyos necesarios, de que se hablara un poquito más del deporte adaptado, el que pues voltearan a ver también al deporte paralímpico, ¿no? Tokio fue complicado por el tema de pandemia, la verdad fueron unos juegos muy complicados, yo creo que tanto en Juegos Olímpicos como Juegos Paralímpicos, porque pues todo el tiempo nos tenían igual, ¿no? Con cubrebocas, teníamos que salir de competir terminando saliendo de la alberca con cubrebocas, o sea, fue sin público, fue como soldaditos de tu cuarto al comedor, del comedor a la alberca y de la alberca a tu cuarto y así, ¿no? Todo el tiempo. Pero París, sin duda, fue como de los mejores juegos, aparte de que yo creo que todos veníamos del encierro de pandemia y siento que veníamos como todos revolucionados y era como pues ya las ganas de querer salir a competir y de demostrar ahora sí al público con público real. Entonces, pues no sé, París tuvo como esta chispa de que ya se hablaba un poco más de los juegos porque le habían dado muchísima difusión al deporte adaptado, donde ya justamente ya habían incluido, o sea, Zapopan, vuelvo a repetir, es uno de los municipios que trabaja durísimo en toda la parte de la inclusión, donde justo todas las carreras que organizamos a través de Comude, en el serial de carreras, pues es para personas también, obviamente que no tengan a lo mejor una discapacidad, porque pues no, a lo mejor motriz, pero pues que no sea tan limitada, ¿no? Pero por ejemplo, una discapacidad visual pudiera ser con su guía. Ahora tuvimos el fin pasado, el medio maratón, donde se incluyó como esta categoría, primero de sillas de ruedas, y luego de discapacidad motriz en personas con muletas o bastones, y la parte de la discapacidad visual. Entonces, sin duda creo que sí ha evolucionado bastante, ha habido un gran cambio. Yo desde que empecé la natación ahora puedo decir que sí hemos avanzado bastante y obviamente falta trabajarlo aún más, pero la verdad es que vuelvo a París y van a decir, ¿cómo jode con París? Pero la verdad es que para mí ha sido muy importante y ha marcado justo ese antes y ese después en el mundo o en el deporte paralímpico, o al menos yo así lo percibo. Hola Aide, soy Loren, soy una apasionada en la natación, trato de practicarla también todos los días, no soy tan pro, la verdad, estoy en el equipo máster y me gusta mucho ir a las competencias tanto de alberca como de aguas abiertas, pues ahí vamos, y a ese nivel se siente la presión. No me quiero imaginar al nivel de ustedes, la verdad es que yo disfruto cada competencia, cada juego que hay, lo sigo de cerca y cada ratito libre que tengo en el trabajo, de hecho mis 5 minutos de distracción, vamos a ver cómo van las competencias. Y me emociona escuchar todos estos temas y qué bueno tenerte aquí, la verdad, estoy emocionada. Y mi pregunta es, ¿qué sigue para Aide Aceves en el deporte, específicamente en la natación? Muchas gracias. Pues mira, la verdad es que la presión la vas a sentir en cualquier nivel que puedas estar, ¿sabes? O sea, eso nunca se va a acabar, ni con toda la experiencia del mundo, ni teniendo… Yo tengo compañeros que han tenido hasta 7, 8 Juegos Paralímpicos y la verdad sigue, porque a diferencia a lo mejor, no sé si en el deporte convencional se maneja una cierta edad, en el deporte paralímpico yo tengo competidoras hasta de 60 años que siguen rompiendo récord, que siguen siendo medallistas. Entonces, la presión la vas a seguir sintiendo en cualquier etapa. Eso no va a cambiar por ser pro o no ser pro, por ser elite o no ser elite, ¿sabes? ¿Y qué sigue para mí? Pues mira, hasta ahorita
pues me queda como regidora me queda un año en la administración, pero trato de complementarlo obviamente con mis entrenamientos y trato de cumplir lo más que puedo, porque si queremos replicar en Los Ángeles la hazaña de París, incluso hasta mejorarla, ¿no? Porque no ahora sí buscar la medalla de oro, cumplirle ese sueño también a mi entrenador de ganar medalla de oro y no quedarme a 6 centésimas. Y pues sí, yo sé que para eso pues también tengo que seguir entrenando durísimo, que de repente los tiempos son complicados para mí, pero pues trato también por ahí en algún momento. Alguna psicóloga y algún entrenador me decía, ¿no? También la experiencia que vas adquiriendo conforme a los años que vas compitiendo, pues también te van ayudando, ¿no? Yo a veces son las peleas que tengo con mi entrenador que ya tengo tantos kilómetros recorridos que ya a lo mejor no necesito tantos kilómetros, porque mi entrenador es de ponerme volúmenes de 6 kilómetros al día, 8 kilómetros, a veces en una sesión o 2 sesiones, o sea, sí, de repente sí está un poquito loquito, pero la verdad es que yo a veces sí le digo, o sea, pues ya creo que a lo mejor ya podemos como enfocarnos y hacer como entrenamientos chiquitos, pero de mucha calidad que me puedan ayudar. Entonces, pues vamos a ver, esperemos poderlo lograr, esperemos poder llegar a Los Ángeles. Tenemos que pasar por todo este proceso de clasificación nuevamente o de buscar dar la marca en alguna competencia y cumplir con ciertos parámetros, pero pues si sí lo logro, pues mi meta va a estar hasta Los Ángeles y ya después ya les vendré a platicar si decido otro ciclo o ya ahí nos quedamos. Hola, Aide. Una última, si me lo permites, preguntarte cuál es la sensación de escuchar el himno nacional en los Juegos Olímpicos. Aún no me ha tocado hacer sonar el himno nacional en unos Juegos Paralímpicos, pero sí tuve la experiencia en unos Juegos Panamericanos, que fue en los de aquí, de Guadalajara 2011, y te puedo decir que ha sido de las sensaciones más increíbles que me ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque una fue en una prueba que la verdad yo ni siquiera era buena, era pésima en esa prueba, eran 50 metros pecho, era de mis peores pruebas, la verdad. Y aparte, aparecieron en esa competencia 2 nadadoras nuevas, una de Colombia y la otra creo que de Canadá, no recuerdo bien. Entonces, quieras o no, pues también es como la presión y como que sí me asustaba el hecho de que, chin, estas nunca las había visto en mi vida y pues andaban bien pegaditas a mí. Entonces, igual pasé por una situación emocional como en París previa a mi competencia con mi entrenador, donde después él me confesó que estaba exactamente igual que yo. Y de repente, pues compito, llego, medalla de oro, récord americano y récord panamericano. Y fue como de, wow, o sea, en una prueba que ni yo pensaba que fuera a ganar, la verdad. Y entonces, cuando ya me van a premiar y que estoy en el podio, veo a mi alrededor, en ese momento no lograba como ubicar y dimensionar a toda la gente, pero después súper real que había sido de los días que más habían ido a apoyarme gente que me conocía, ¿sabes? Desde la gente de mi escuela, familiares, amigos de la natación y de todos lados del Teletón, porque también para mí Teletón, pues como les decía, no era súper importante. Entonces ha habido gente del Teletón, casi medio estadio era gente apoyándome. Entonces escuchar el himno y saber que tanta gente había ido ese día a verme y que podía estar ahí y que era como el primer paso a buscar algo más, entonces no hay palabras que pueda expresar o que pueda encontrar para expresar lo que realmente se vive en un podium y cuando escuchas el himno, de verdad. Y yo en París, aunque no me tocó hacer sonar el himno, yo en mi mente les juro que era como si estuviera el himno nacional sonando, era el himno de Singapur. Y para mí era como si estuviera el himno nacional y yo en mi mente lo tenía y lo sentía y no, es una sensación increíble que ojalá todos tuviéramos la oportunidad algún día de en cualquier situación, en cualquier cosa que hiciéramos, poderlo vivir. Es una experiencia muy, muy bonita. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Aide, por todo lo que haces dentro y fuera del deporte. Tu disciplina, constancia y pasión no solo te han llevado a representar a nuestro país en los Juegos Paralímpicos, sino que también se reflejan cada día en el impacto positivo que generas a la comunidad. Gracias por dedicar tu tiempo y energía a motivar a nuevas generaciones, por abrir espacios y crear oportunidades para quienes sueñan con crecer, aprender y superarse. Tu trabajo diario deja huella en muchas personas que encuentran en ti una guía, una inspiración y la prueba de que con esfuerzo y compromiso sí es posible alcanzar grandes metas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y también aprovecho la oportunidad para invitar a Chuy aquí con nosotros para poder entregar la constancia de impartición por habernos compartido la masterclass Aide Viviana Cebes Pérez, una introspectiva en una inclusiva experiencia de vida. Muchísimas gracias.